Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estén revisando este material en la plataforma de YouTube o Educatic. Esta es la sesión número 17 del curso de Teorías de la Significación del semestre 2021-1 para el sistema escolarizado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales para alumnos de Ciencias de la Comunicación. Les recuerdo que esta sesión está siendo videograbada, por lo cual a todos los asistentes que tenemos un aforo más o menos de 32 personas. Les recuerdo que si tienen algún inconveniente de ceder su imagen, simplemente pueden apagar su cámara, pero esto no resta la obligación de participar durante la sesión. Y pues bueno, ya hemos llegado a esta parte que es la quinta unidad de nuestro curso. Y bueno, vale la pena comentar algunos detalles, ¿no? Al respecto de este tema, debido a que, bueno, en el antiguo plan de estudios, cuando era la materia de semiótica, pues bueno, de alguna manera estábamos vinculándonos muchas veces con solamente las teorías del signo, respecto del estructuralismo, el pragmatismo y la teoría de la cultura. O sea, ahí cerraba más o menos el curso. Entonces, de alguna manera, esta sesión no es que cierre el curso, simplemente vamos cerrando las partes que tienen que ver con la dimensión de semiótica. De alguna manera, se dejan entrever un poco en la sesión las diferentes líneas que se pueden abordar en los trabajos, ¿no? Que de hecho, pues un poco de lo que será el ejercicio de esta semana, bueno, serán 2, ¿no? Uno será el posible planteamiento de un problema-tema, y una actividad opcional que sería buscar un ejemplo de intertextualidad, que bueno, eso ya lo habíamos visto la semana pasada, pero de alguna manera nos invita ya a reflexionar la posibilidad de ver una semiótica descriptiva y semiótica aplicada. Entonces, sin más, pues bueno, vamos a darle de lleno a la presentación del día de hoy y voy a compartir la pantalla, ¿no? A ver un momentito, voy a hacer una pequeña pausa. Bien, entonces tenemos este tema que sería semiótica, cultura y comunicación. Vamos a integrar aquí dos temas que de alguna manera nos instauran más bien en la posibilidad de vislumbrar las posibilidades de análisis de la semiótica dentro de la cultura. Los objetivos de la sesión sería vislumbrar las posibilidades de análisis de comunicación desde una comprensión de semiótica cultural, distinguir caminos para el análisis semiótico de objetos artísticos o culturales y preparar una discusión sobre la semiótica descriptiva y aplicada para el aterrizaje de conceptos. Em, Hablar de semiótica de la cultura nos va a obligar a pensar en varios elementos, ¿no? Los referentes teóricos para hablar de una semiótica de la cultura tienen dos caminos, ¿no? El camino forjado por Humberto Eco por su visión cultural de los signos, o la conformación de la escuela rusa, la que ya comenzamos a ver la semana anterior, que comenzó a vislumbrar la cultura en el eje de la interpretación textual, o sea, lo que sería el formalismo y posformalismo, o la semiósfera planteada por Yuri Lotman. Entonces, en esta parte vamos a darle un espacio a lo que sería el trabajo de Humberto Eco. Digo, Humberto Eco, de alguna manera en el antiguo plan, yo lo ponía a veces al principio para vislumbrar algunas cosas de acercarnos a la semiótica, etcétera. Pero aquí cabe de lleno hablar un poco de la perspectiva cultural, ¿no? Entonces, la obra de Humberto Eco es muy heterogénea. De hecho, bueno, nació en el 32, en Alessandria, falleció hace unos pocos años, desde el 2016, ¿no? En Milán. Y pues dejó una vasta obra, ¿no? Se doctoró en filosofía, ¿no? En el 1954 con una tesis sobre Santo Tomás de Aquino. Formó parte del grupo del 63, que era un grupo filosófico que abordaban varios temas alrededor de
la interpretación de los textos, de filosofía en general, etcétera, ¿no? Fue director del Centro Internacional de Semiótica y Estudios Cognitivos en el 89 y bueno, obviamente, pues, tiene la referencia también de su obra también literaria, ¿no? Por ahí El péndulo de Foucault, El nombre de la rosa, etcétera, ¿no? De los textos, pues, bueno, más o menos, se quedan como prevalentes, bueno, El problema de la estética en Santo Tomás, que fue su tesis, ¿no? En el 56 la publica. En el 65 con Paulo Fabri, si mal no recuerdo, trabajo lo que será el modelo semiótico informacional. De alguna manera, Humberto Eco fue un estudioso que se aventuraba en la filosofía, pero a veces los temas de la comunicación en términos mediáticos los comenzó a tratar, ¿no? Ahí en ese orden se ve una perspectiva muy, muy familiar de lo que es el modelo de Shannon y Weaver y de alguna manera lo adopta en la perspectiva semiótica, que más o menos ya sería de índole a veces estructural, a veces postestructural, y vamos a ver ahí algunas dimensiones, ¿no? La estructura ausente, que es un texto del 68 y que luego lo va a reformular en otro texto que será el Tratado de Semiótica General en el 76. Y pues bueno, vamos a trabajar de lleno con esta dimensión de la estructura ausente, que es una perspectiva donde conocemos su dimensión cultural, que nos trata de dar una perspectiva contemporánea de la semiótica, ¿no? Ahí reflexiona un poco a lo que de alguna manera también venía Morris diciendo, ¿no? Entre lo que es una semiótica pura y una semiótica práctica. Obviamente tiene influencia persiana, kantiana de la realidad o un sentido del conocimiento, ¿no? Lo que sería la razón pura, o cómo se dan las cosas en el mundo por la conciencia en tiempo y espacio, o cómo se conocen de una forma las cosas. O sea, hay una perspectiva más o menos relativamente cognitiva, ¿no? Y bueno, de alguna manera hablar de esta razón práctica, también es lo que se da en la realidad entre el conocimiento a priori, ¿no? O por la experiencia a posteriori. Puede ser sintético, o sea, podemos construir conceptos, neologismos a veces sin que sean analíticos, ¿no? O el pensamiento que está derivado por las pertenencias que tiene un objeto determinado, ¿no? Aquí viene mucho el ejemplo, ¿no? De pensar un poco esta dimensión entre la realidad, la representación y la palabra, ¿no? Que es esta triada interesante, ¿no? De las una y tres sillas de Joseph Kosuth, es una obra plástica, ¿no? Donde hay una silla real, ¿no? Una silla en fotografía y una silla como concepto. De alguna manera, todo embona a ser una misma realidad semiótica, pero todas tienen diferentes dimensiones en nuestra perspectiva de nuestra percepción. Entonces ahí es donde se mezcla lo que sería la parte pura o la parte práctica, ¿no? En qué sentido la semiótica contemporánea aborda nuestros problemas de significación alrededor de los objetos que tenemos en nuestra vida. Entonces aquí uno de los primeros elementos que señala Humberto Eco es la parte del mensaje y el código, debido a que, así como se da el significante y el significado, hay una dualidad entre mensajes y códigos, o sea, el mensaje sería como una especie de significante y el código un significado, así como sistemas, ¿no? O sea, la parte sistémica y los procesos comunicativos, ¿no? Los sistemas, pues, de alguna manera son la parte de los paradigmas y los procesos son la dimensión sintagmática. En esta dimensión se va a vislumbrar mucho esta dualidad entre pragmática y semántica, en la producción de signos por encima de generar una tipología de las propias categorías que hacemos de los entes de la significación. Por ejemplo, la dimensión entre si un icono tiene más parecido a la realidad, etcétera, aquí va un poco por encima de ello, ¿no? Porque lo importante es que sea codificado el mensaje, ¿no? Entonces, de codificar y significar implican que la significación tenga códigos para poder saber lo que se percibe como signo, ¿no? Por ejemplo, aquí en la pantalla tenemos una figura, ¿no?
¿Alguien me quiere decir qué es lo que codifica de esta ilustración que se ve en pantalla? A ver, alguien por ahí. A ver si codifican el mensaje. ¿Quién es? A ver, Diana. Ay, es que... Pues ser... Ay, perdón, si quieres tu compañera. No, dale tú. Ah, ¿Se refiere a qué elementos podemos percibir en la imagen? Sí, pero más o menos qué significa el Ah, dibujo que está ahí. pues parece una como superheroína, Ajá. pero está, o sea, su cuerpo es en forma de como una galleta y su cola es un arco iris. Bueno, eso yo percibo que es como su... Ah, bueno, no, su cola no, porque su cola está ahí. Entonces está como volando y el arco iris es como lo que le da propulsión, quiero creer yo. Ok, bueno, esa es una buena denotación. A ver, alguien vámonos directamente a la connotación, a ver quién puede identificar, porque aquí es un problema de códigos. A ver, la otra, por ahí Perdón, teníamos pero me otra. está levantando la mano. Y A ver, no. adelante. Pues sería Nyancat, ¿no, profe? Exactamente, ¿no? Nyan Cat es un concepto, ¿no? Pero qué bueno que se dio esta discusión, porque de alguna manera, o sea, podemos codificar denotativamente el mensaje en una codificación del objeto, ¿no? Y lo podemos transformar en palabras, una galletita, etcétera, ¿no? Pero cuando ya tienes, a ver, explícanos ahora más un poquito qué es el Nyan Cat. Bueno, es como la mezcla de es un gato Ajá. con un pan, bueno, según yo era mantequilla a los lados, que dice que si el gato siempre cae de pie y el pan con mantequilla siempre cae del lado de la mantequilla, si pones un gato con cuerpo de pan y lo dejas caer, el gato quedará suspendido en la gravedad porque como que sería un error en la Matrix y no caería porque no sabe por qué lado caer. Perfecto. Sí, de hecho se volvió un fenómeno explicativo. Bueno, además de que eso determinó luego una canción, ¿no? Y un videíto ahí viral, ¿no? Hace unos pues, 8 años, ya tiene un rato, ¿no? Pero es interesante esto, ¿no? Porque tu codificación permite una significación más profunda, ¿no? En este sentido. No quiere decir que una significación sea mala y una correcta, ¿no? Sino que son alcances del discurso, ¿no? De hecho, aquí estamos viendo que el significado se da en función de cómo interpretamos al significante, ¿no? Entonces, el código, ¿no? El código va a ser muy importante para nuestro significado, ¿no? O sea, el código es el significado en este orden, ¿no? Podemos tener el mismo mensaje, ¿no? Pero esto va a tener posibilidades de lectura. Entonces, de la misma manera que ya que diste toda esta explicación de los panes, ¿no? Porque, pues, bueno, un gato siempre cae en cuatro patas, ¿no? Y el pan, por mala suerte, cada vez que se nos cae, se cae por el lado de la mermelada o por la parte de la mantequilla, pues se hace toda esta conjuración cultural, ¿no? De la interpretación. Y esto es lo que nos permite dar un concepto amplio sobre cualquier objeto que tenemos alrededor de la cultura. Pero eso es gracias a nuestra interacción con el mundo cotidiano, ¿no? Ok, muy bien, gracias por sus intervenciones. Ahora vamos a ir viendo que esta parte, ¿no? Dice la cultura y los códigos están relacionados, ¿no? La cultura está implícita para codificar. Los signos tienen una función, o sea, un uso determinado. Los signos están en un sistema, en un determinado paradigma. Hay una semiótica general que comprende códigos y signos, ¿no? O sea, en realidad la semiótica es un orden bastante grande, ¿no? Que a veces ya habíamos visto si es una metaciencia, una ciencia, etcétera. Eco diferencia una semiótica de la significación y una semiótica de la comunicación. O sea, hay
Hay una semiótica que nada más trata de determinar qué es lo que cognitivamente interpretamos, ¿no? Porque pueden haber objetos, signos naturales y signos arbitrarios, ¿no? Signos naturales como por ejemplo el fuego, el humo, etcétera, cosas que a lo mejor por empiria los podemos relacionar, y otros por símbolo, ¿no? Por una condición arbitraria, ¿no? Más o menos los podemos determinar. Entonces, Eco establece que cada objeto de estudio en la semiótica tiene límites en la investigación. O sea, hay una parte en donde podemos llegar en cada signo, ¿no? Y hasta ahí más o menos, porque recordemos que cuando establecemos modelos de interpretación, los modelos siempre tienden a ser cerrados, ¿no? Es como, por ejemplo, si quieres interpretar, por ejemplo, una cuestión psicológica con el marxismo, pues no te va a dar, ¿no? O sea, el límite de interpretación es determinado, pero por ejemplo, el objeto es lo que nos determina más o menos adecuar la teoría. Eso, un poco lo que ya habíamos visto con James Leff, cómo, por ejemplo, adecuamos una teoría a lo que interpretamos del mismo modo, ah, adecuamos los códigos en función del signo que nos encontremos, ¿no? Entonces, en la semiótica desde la cultura estudiamos la mentira, ¿no? Esa es una de las máximas que establece Humberto Eco, o lo que permite al hombre mentir, por lo tanto por lo tanto, si de alguna manera nosotros cuando hablamos, por ejemplo, yo puedo decir, no, pues en este momento estoy esperando a que me llame el presidente, ¿no? Y ustedes a lo mejor pues, se lo pueden creer o no, ¿no? Pero puedo decir, no, estoy esperando a que me llame la dirección, ¿no? A lo mejor lo pueden creer un poco más, ¿no? Pero a lo mejor nada más estoy esperando que me llame un amigo que hace mucho tiempo no me llama, ¿no? Pero lo importante es que el ser humano más o menos puede estructurar con el lenguaje una dimensión de signo, ¿no? O de una condición de mentira, ¿no? Pero hablar de la mentira, o sea, todo aquello que es falso, porque la representación no es la realidad, ¿no? Puede enarbolar lo que puede ser una mentira o una verdad. O sea, puede ser falsedad o verdad. Eso depende de la consistencia que ya veíamos en lógica, ¿no? La determinación de si es verdadero o falso las cosas, ¿no? Entonces, las representaciones de la realidad solamente pueden alcanzar una falsedad, una verdad, ¿no? Entonces ahí, de alguna manera, ¿no? Establecemos, ¿no? Que la relación es más o menos limitada, ¿no? En lo que sería la dimensión de cómo establecemos la significación de un elemento, ¿no? Entonces, aquí lo que finalmente llega Humberto Eco también es decir que la semiótica establece un dominio de conocimiento y una disciplina, o sea, se erige, ¿no? En determinar primero los métodos, lo que sería la semiótica pura o semiótica teórica, luego proceder a la descripción de los objetos y aplicar, ¿no? Si es un análisis o una transformación de los signos. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen. A ver, no sé si alguien quiere por ahí participar. ¿Quién me puede decir qué es lo que vemos en pantalla? Max Cortés. Ah, bueno. Primero Brenda. A ver, adelante. No, que participe. Yo no levanté la mano, perdón. Ah, ok. Entonces, a ver, ¿quién? Pues está Max Cortés. Adelante. Pues, yo lo que veo allí, ay no, ¿Qué son? ¿Qué es que se ve ahí? ¿Qué son significa? son unos tacos, Ajá. puede ser que tienen ahí aguacate, queso, Ajá. quizás son de pollo, ¿no? O alguna especie de carne deshebrada que tiene adentro. Ajá. Luego creo que no son unos tacos, porque la tortilla se ve un poco dura. Ajá. Han de ser, hay un compañero puso con unos tacos de Estados Unidos, pero
pues quién sabe, ¿no? Ah, a ver, ¿quién puso eso? A ver, ¿quién puso los tacos de Estados Unidos? Ah, fui yo. A ver, adelante, a ver, ¿qué más nos puedes decir de esto? A ver. Bueno, pues ahí como que los tacos de Estados Unidos son completamente distintos a los nuestros. Por ejemplo, ellos fríen así hasta dejarlo dorado la tortilla. Ujú. Nosotros creo que ni de chiste a un taco de pastor le vamos a echar queso, cebolla posiblemente, limón sí, y Ajá. aguacate tal vez en salsa, pero esos tacos son como más tacos estadounidenses, que son como su visión de los tacos o cómo deben ser los tacos, mientras nuestra visión, que tal vez tampoco los inventamos nosotros, pero nuestra visión es el taco tiene que ser aguado, tiene que poderse doblar y cuando lo sueltas se abre. Claro, bueno, efectivamente estamos frente a unos tacos Tex-Mex, ¿no? Que es una interpretación muy particular de los tacos, ¿no? Digo, habría que hacer todo un análisis categórico del taco, ¿no? En términos de semiótica, porque sí, como dices, bueno, pueden tener ciertas características, pero también tenemos las flautas, ¿no? Que por ejemplo, a lo mejor salen o discrepan de la semiósfera de los tacos, ¿no? Pero de alguna manera, pues bueno, tienen la integridad también de ser fritos, pero pues de alguna manera, las flautas ya tiene otra categoría, ¿no? Para hablar de taco, taco, ¿no? Pues obviamente la tortilla es suavecita, ¿no? Y incluso, incluso hasta podemos determinar quién sabe hacer un taco, porque bueno, de qué lado de la tortilla envuelve, ¿no? Al taco, ¿no? Porque de hecho hay un lado donde sale una telita, ¿no? Por lo regular es la que va adentro. Y pues bueno, eso más o menos para determinar un cierto tipo de convenciones, ¿no? Pero efectivamente, qué bueno que entre ambos llegaron a esta situación de implicar lo que sería una posibilidad de un análisis de dónde viene, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque además, pues aquí en la Ciudad de México, ¿no? Que alguien te sirva así los tacos, pues así como que qué raro, ¿no? Además parece una tostada doblada, ¿no? Y que, bueno, hay centros comerciales donde ya puedes comprar este tipo de tostadas dobladas, ¿no? Para hacer tus tacos Tex-Mex, ¿no? Que es diferente, ¿no? Finalmente no digo que sean malos, simplemente son diferentes, ¿no? Pero la concepción es como cuando te dicen que vas a comer carne, pero es carne de soya, ¿no? Pues es soya, ¿no? Pero uno lo interpreta bajo otro ámbito, ¿no? Porque la carne es la carne, ¿no? Entonces, pero esa derivación, aquí tenemos una condición sintética, ¿no? De la cultura, ¿no? Una condición arbitraria, simbólica. Entonces, y a veces nos volvemos muy, muy especialistas, ¿no? Entonces, voy a darle aquí next, ¿no? A la siguiente, ¿no? La semiótica implica ubicarla en un sistema de significaciones estructuradas por la cultura, ¿no? Por ejemplo, somos muy especialistas en los tacos, ¿no? Pero de repente nos encontramos con el sushi, ¿no? Hecho con Filadelfia, ¿no? O luego con chiles serranos, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí, obviamente tiene una adaptación, ¿no? A lo que sería nuestra manera, por ejemplo, de consumir, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos un sushi con masago, ¿no? Con salmón, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero tenemos un poco ahí de wasabi, ¿no? Pero todas estas cosas, ¿no? Dices, ¿hasta qué punto de vista uno se vuelve especialista, ¿no? De las cosas que uno consume, ¿no? O sea, porque si, así como nosotros podemos criticar a un norteamericano, ¿no? Oye, esa no es la comida mexicana, ¿no? Así puede llegar de repente un japonés a decirle, oye, pues es que ese sushi que estás preparando a lo mejor no, el sushi no se le tiene que echar azúcar, ¿no? A lo mejor, ¿no? Porque bueno, el azúcar es un producto occidental, ¿no? Y aquí hasta donde yo sé, la mayor parte de veces que luego hacen sushi en algunos lugares al arroz le echan azúcar para que pegue, ¿no? O incluso a veces le echan, bueno, no sé ahí qué tanto, ¿no? No soy un especialista en sushi, ¿no? Pero, por ejemplo, pues, hacen todo elementos que a lo mejor culturalmente no están en la cultura japonesa, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿no? Aquí tenemos ciertos límites de interpretación, ¿no? Solamente podemos hacer sushi, ¿no? Pero a lo mejor
yo no puedo decir qué tipo de sushi es, ¿no? Porque incluso tienen, bueno, incluso hay una serie de apelativos, ¿no? Si es California, o etcétera, ¿no? Pero realmente dices, ¿hasta qué punto de vista conocemos el objeto, ¿no? Que degustamos, ¿no? Aquí en los comentarios varios Ajá, pusieron algunas cositas, por ejemplo, adelante, sí. que eran tacos extranjeros, Karim Hernández, Rafael Castañeda, que eran quesadillas, Itzel Mariana Alguín, que sí son tacos dorados, pero esos se hacen como, bueno, en forma de rollito. Arturo Alvarado agregó que a juzgar por la textura de la tortilla podría ser un taco dorado mexicano, pero está muy tostado y está sobre una base de metal, la cual aquí no se ocupa. Un limón partido con un taco dorado, como en forma de pregunta, ¿no? Y ni siquiera está cortado como en taquerías mexicanas. Claro, ¿no? Pues es que estamos fuera, como estamos fuera del contexto, ahí obviamente estamos fuera de la semiosfera, ¿no? Digo, perdón que haga la mezcla del término ruso con lo de eco, pero bueno, estamos fuera de esa cultura que lo puede significar, ¿no? O sea, y eso simplemente puede ser algo que es muy común en Taco Bell, por ejemplo, ¿no? O sea, es una visión muy, muy particular, ¿no? Y de hecho ya luego podríamos hacer toda esta parte, ¿no? De si los tacos son con maíz eh, con, con harina de maíz o harina de trigo, ¿no? Que bueno, ahí vienen los burritos, etcétera, ¿no? Pero bueno, bueno, finalmente, yo a veces pongo los ejemplos de la comida porque de alguna manera son códigos, ¿no? Y este texto conviene señalarlo que era una crítica a la perspectiva de Lévi-Strauss, ¿no? Humberto Eco criticaba de alguna manera a Lévi-Strauss en buscar una significación universal cuando realmente son aspectos muy particulares cuando significamos algo, ¿no? Entonces, pero en Lévi-Strauss hacía, por ejemplo, mucho la referencia, por ejemplo, esta oposición entre lo crudo y lo cocido, ¿no? Entonces, hay productos que más o menos tienen una particular entre lo crudo versus cocido, ¿no? Pero lo cocido implica todo un razonamiento en un cuadro de oposición semiótico. Eh, y eso determina muchas veces el código, ¿no? Entonces, en la comida hay muchos códigos específicos con los cuales nos puede gustar o no gustar, ¿no? Culturalmente, ¿no? Un objeto, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a ir de lleno es este concepto de unidad cultural, que viene de Schneider, ¿no? Humberto Eco recupera la idea de unidad cultural, que es la que nos permite aterrizar ideas muy particulares de un contexto, ¿no? Dice Humberto Eco, ¿no? En todas las culturas, una unidad cultural es simplemente algo que esa cultura ha definido como unidad distinta de otras y por lo tanto puede ser una persona, una localidad geográfica, una cosa, o sea, por ejemplo, el taco, ¿no? Pues un sentimiento, una esperanza, una idea, una alucinación, ¿no? Después veremos que una unidad semántica puede definirse semióticamente como incluida en un sistema. O sea, la unidad cultural se implica con la semántica. Una unidad de esa clase puede definirse también como una unidad intercultural que permanece invariablemente a través de la sustitución de los significados que la transmiten. Por tanto, perro denota una unidad intercultural que se mantiene constante, aunque se exprese en otros términos como dog, chan, hon. Entonces, hasta ahí, por ejemplo, lo que podemos ver es que a lo mejor el taco puede existir en Estados Unidos, un taco como el nuestro, ¿no? No es un taco verdaderamente mexicano, el sushi. El sushi, por ejemplo, internacionalmente, que enlaza un concepto, ¿no? Pero a lo mejor podemos buscar a lo mejor, eh, no sé, a lo mejor otro tipo de productos, ¿no? Por ejemplo, la manzana, ¿no? Se dice Apple, ¿no? Pero es el mismo objeto, ¿no? Al que denota, ¿no? Es una especie la unidad semántica implica lo que sería el objeto dinámico para Peirce, ¿no? En este sentido, nuestra dimensión con la cual dimensionamos cada palabra, ¿no? Va a implicar ahí esta relación como en las tres sillas, ¿no? Tenemos una representación de la silla, pero también tenemos un concepto determinado, ¿no?
Y ahí, por ejemplo, ahí mencionaba aquí por último, en el caso de otras unidades culturales podemos descubrir que estas varían del linde, ¿no? O sea, del límite, ¿no? Según la cultura que las organice. El ejemplo ya clásico es el de nuestra nieve, ¿no? Que en la cultura esquimal está descompuesta nada menos que en 4 unidades correspondientes a 4 estados físicos diferentes. Por ejemplo, decir blanco en estas zonas, ¿no? Pues hay muchos blancos, ¿no? Entonces hay una gran variedad de blancos, ¿no? Que implican una función determinada, ¿no? Entonces, lo mismo que decir taco, ¿no? Pues puede haber una variedad de tacos, ¿no? Por ejemplo, en esta parte, ¿no? De México. En este caso, a lo mejor vimos ahora lo que sería a lo mejor un taco Tex-Mex, ¿no? A lo mejor, ¿no? Podría ser, ¿no? Aunque a lo mejor, pues, podría ser una tostada Tex-Mex, tal vez, ¿no? La idea es que nos referimos a un objeto determinado, ¿no? Y aquí seguimos con lo que sería un modelo de comunicación en donde finalmente aquí, esto lo retoma de Mauro, pero si se dan cuenta, este modelo se parece ya mucho a los modelos de Shannon y Weaver, ¿no? En términos de comunicación, fuente, transmisor, señal, canal, señal, receptor, mensaje, destinatario, ¿no? Pero lo que le va a interesar entre lo que sería el transmisor y el destinatario es el nivel de codificación, ¿no? Si, por ejemplo, de repente ahorita comienza a fallar mi audio, ¿no? Y comienza a hacer el popeo, ¿no? Como que va a haber ruido en esa parte, ¿no? Pero si más o menos digo el erro o cro, et, as, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dices, ¿no? Como que más o menos, aunque haya ruido, más o menos el código, ¿no? Hace que cierren las palabras, ¿no? El perro come croquetas, ¿no? Entonces, de alguna manera, a veces cuando tenemos una mala conexión, ¿no? En internet, estamos tratando de codificar a veces el ruido, ¿no? También, ¿no? O sea, llenando los espacios que no se oyen, ¿no? Entonces hacemos una interpretación general de lo que sucede, ¿no? De este modelo voy a adelantar aquí, bueno, estos son los elementos que son los que ya expliqué. Bueno, fuente, ¿no? Aquí da un ejemplo muy técnico, ¿no? Creo que un fontanero, creo. Entonces va explicando aquí la relación muy técnica, ¿no? Voy a pasar esto porque no se me hace como todavía muy útil para lo que queremos, ¿no? Lo que sí es importante es el código, ¿no? El código es el artificio que asegura la producción por parte de determinada señal eléctrica, de determinado mensaje mecánico, capaz de provocar una respuesta determinada. Este es un modelo que está en la estructura ausente, ¿no? Bueno, en este Tratado de Semiótica General, pero este modelo en el 65, ¿no? Más o menos es un poquito más explicativo, ¿no? Porque tenemos una fuente, un emisor, ¿no? Que genera un mensaje emitido como un significante, ¿no? De determinado significado, yo puedo decir taco, ¿no? Pero entonces quien codifique, yo lo estoy codificando, ¿no? Por mis subcódigos, ¿no? Mi código es decir taco, ¿no? Una tortilla que doblo, ¿no? Y le pongo un relleno, ¿no? Pero mi subcódigo, por ejemplo, ¿no? A lo mejor puede ser mi subcódigo específico de la Ciudad de México, que debe ser un taco con así como bien me decían, una tortilla a lo mejor suave, etcétera, que no esté dura, etcétera, ¿no? Yo lo emito, hago mi cartel, etcétera, mensaje emitido como un significante, ¿no? Y entonces mi destinatario, pues a lo mejor si es para el público de la Ciudad de México, ¿no? Lo van a codificar y subcodificar en ese orden, ¿no? ¿Qué es lo que pasó ahorita? O sea, cuando vi la fotografía de un Taco Bell, ¿no? Pues finalmente el código y el subcódigo, pues hace decir, pues eso no es como un taco, ¿no? Entonces el significado cambia, ¿no? Entonces, este modelo semiótico informacional es lo que permite que tengamos que hacer énfasis en los códigos como la parte de la dimensión en donde establecemos una relación entre la cultura. Entonces, de esto, un poco aquí, Humberto Eco por ahí llega a hablar un poco de la zoosemiótica. Eco respeta lo que es la zoosemiótica, lo que serían los códigos de los animales, pero subraya más la semiótica cultural.
Esto lo dice porque, bueno, en la sociomiótica, pues muchas veces nos confrontamos a no confundir los códigos con estímulos, ¿no? Por ejemplo, pues de alguna manera, ¿no? Estamos, por ejemplo, dimensionando, por ejemplo, muchas cosas que a lo mejor nos pueden hacer salivar, ¿no? Y simplemente a lo mejor es una reacción natural, ¿no? Por ejemplo, este GIF, ¿no? Por ejemplo, pues genera mucha ansiedad, ¿no? Para algunos, ¿no? Porque no se voltea, ¿no? Entonces, así como que desespera, ¿no? Entonces, eso es un estímulo. Aquí tenemos un estímulo, ¿no? O sea, podemos codificar que es un hot cake, ¿no? Pero el hecho de que no cambie, ¿no? La situación, ¿no? Pues nos hace decir, entonces lo codificamos con un GIF, ¿no? Pero, por ejemplo, en un estado animal estaría todavía salivando el perro, ¿no? O sea, no podría codificar esto. O sea, es a través de la cultura que yo puedo determinar que está truqueada aquí la imagen, ¿no? Nos está mintiendo. Nos está mintiendo, está diciendo una mentira, ¿no? Entonces, por eso lo analizamos en términos de la cultura, ¿no? En ese sentido es lo que tiene la dimensión de la significación y la producción de signos. Entonces, aquí depende el uso y la función del signo, ¿no? Lo que depende de la cultura, perdón, ¿no? El uso y la función del signo dependen de la cultura, ¿no? O sea, un mismo objeto puede servir para varias cosas, ¿no? Las famosas galletas, ¿no? El surtido rico, ¿no? De Gamesa, ¿no? Para una exposición, para una conferencia, para una presentación de libro, para un funeral, ¿no? Al fin y al cabo, ¿qué sentido le quieres dar, no? El objeto sí llega a ser el mismo, ¿no? Es un objeto dinámico, pero en un interpretante también dinámico, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues bueno, de aquí cerraremos momentáneamente con eco, ¿no? Para ver cómo esta parte de la cultura, pues a lo mejor se cierra. Vamos a hacer otro salto a lo que estábamos viendo en la sesión pasada de la semiósfera, ¿no? Y pues bueno, veíamos un poco para recordar lo que vimos de Lotman, ¿no? Que alcanza una perspectiva de la cultura desde diversos ámbitos de la sociedad en su concepto de semiósfera, ¿no? Lo que sería este concepto de Bernatsky de atmósfera, donde de alguna manera se implica esta parte, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que dice la semiósfera 3, ¿no? Y el teatro, ¿no? Esto comenzamos a ver aquí en esta parte como una dimensión aplicada de conceptos, ¿no? Por ejemplo, Lotman había distinguido una semiótica en la cultura, en ella se vislumbran varias esferas donde se realizan los signos alrededor de la comunicación. En la parte de la escena, ¿no? Que la vincula mucho con el teatro, se influye una relación sobre la significación a partir de la relación cultural y la conducta humana, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a ver otra mezcla interesante, ¿no? En la semiósfera, ¿no? Porque no solamente lo analítico nos sirve a partir de lo que de lo que queremos descubrir, sino que también queremos descubrir cómo nos comportamos en este ambiente, ¿no? O sea, cómo, por ejemplo, cada uno de nosotros responde a cierta emanación de signos y eso constituye una dimensión activa, ¿no? Sobre el signo, ¿no? Lo interpretamos así como lo decíamos, pues bueno, mi actuar de los tacos los hago en una manera y entonces los significo de alguna manera, ¿no? La conducta humana implica actividad y significación. Existe un juego en donde seguimos convenciones o las rompemos, ¿no? Esto tiene que ver un poco como la dimensión de juego, ¿no? Del paradigma y el sintagma, donde a lo mejor en el sintagma hacemos un orden específico y eso permite que haya una transformación de semiosis, ¿no? Infinita, ¿no? Tanto en la producción de signos como en la significación. El juego es un modelo que permite nuestra conciencia creadora sobre lo cotidiano. El teatro es una especie de modelo de esa situación, ¿no? Esto me recuerda un poco a lo que planteaba George Kelly, ¿no? En la dimensión de la terapia con el psicodrama, porque hace un modelaje de lo que podemos actuar en ciertas convenciones, cierto espacio determinado, ¿no? Entonces, hay un teatro dentro, ¿no? Pero también nosotros tenemos un actuar, ¿no? Y eso también me hace recordar a Goffman, ¿no? Erwin Goffman, ¿no? En la dimensión de
la parte de cómo, por ejemplo, nos conducimos, ¿no? en nuestra vida cotidiana, o por ejemplo, el fundador de la carrera de comunicación en la escuela, ¿no? De ciencias políticas, ¿no? Lo que ya después es la facultad que reconocemos, ¿no? Antonio del Humo, pues tenía un libro que se llamaba El hombre teatral, ¿no? Que es una implicación sobre lo que cada uno de nosotros, consciente o inconscientemente, genera alrededor de nuestro ámbito social. Eh, el teatro posee, por ejemplo, aquí un lenguaje, yo diría que además de un lenguaje, posee un código en términos de eco, ¿no? Está fuera de lo natural y aquí es interesante porque pues de alguna manera lo que vemos en un teatro no es como hablan las personas, ¿no? A menos que haya una intención de ser totalmente realista, sabemos que es una representación de algo, ¿no? Entonces Pushkin habla de una inverosimilitud convencional por su dimensión espacial y de lenguaje, ¿no? Dimensiones de actualidad. O sea, en el teatro hay un manejo de tiempos, ¿no? Eso se parece mucho al cine, ¿no? Hay cambios, ¿no? En donde el tiempo es muy específico, es muy específica la interpretación del tiempo en lo que sucede en el teatro. Entonces aquí se presupone lo significativo, o sea, una parte simbólica representativa frente a lo icónico, a lo que se nos da en una actualidad, ¿no? Frente a lo que se nos da como en una convención, ¿no? Por ejemplo, si eh, un sketch, o por ejemplo, aquí es interesante, por ejemplo, plantearlo ya en términos, por ejemplo, más convencionales, ¿no? Por ejemplo, ustedes conocen, no sé, el stand-up, ¿no? Por ejemplo, un stand-up, pero pues, a lo mejor está jugando con las palabras y está representando, va más allá de la elocuencia de un buen locutor, este, sino que está tratando a veces de hacer voces, habla, etcétera, ¿no? Pero entonces hace juegos con imaginarios, ¿no? Colectivos, ¿no? Los sitúa en ese momento y entonces determina símbolos, o sea, generalidades sobre toda la gente, ¿no? El clásico estandopero que habla sobre chistes de mujeres, sobre chistes de razas, sobre chistes de países que ahora ya son políticamente incorrectos, ¿no? Pero de alguna manera son estereotipos y esos estereotipos son elementos simbólicos, ¿no? Digo, a lo mejor ustedes escuchan más Franco Escamilla bueno, hay otro, ¿no? Por ahí el que le hace em, como de hippie, ¿no? Pero yo, por ejemplo, a mí me gustan bueno, ya falleció el stand-up, pero que me gustaba mucho, que es George Carlin, ¿no? Que es de un humor negro terrible, ¿no? Pero que se aprende incluso con él, ¿no? A hacer filosofía schopenhaueriana, ¿no? Pero ahí lo importante es que cualquier estandopero genera símbolos, ¿no? A través de cómo más o menos las personas interactúan, ¿no? Dentro de su entorno, ¿no? A través de elementos que son actuales, ¿no? O sea, son representaciones, ¿no? El papel del teatro respecto de la acción misma, pues obviamente sin acción no hay teatro, ¿no? Perseveran los elementos retóricos, o sea, transformaciones del lenguaje, ¿no? Y aquí, pues bueno, reflexionamos como la construcción aristotélica por actos, ¿no? Las tres escenas, ¿no? Tres actos, ¿no? Y es un discurso a veces dentro de otro discurso, ¿no? A veces todo lo que habla un personaje, ¿no? Ahí es como pensar un poco en la construcción metalingüística, ¿no? Donde a veces un personaje en escena está contando algo, ¿no? Pero entonces tú te sometes a ese universo determinado de la realidad de ese escenario, ¿no? Y de repente alguien comienza a contar un cuento, ¿no? En escena, ¿no? Y entonces hay posibilidad de someter discursos sobre discursos, ¿no? Entonces hay veces que se puede hacer la metadiscursividad, ¿no? Entonces, pues de alguna manera ahí es la representación, eso es lo que nos permite jugar con el imaginario, pero a través de elementos retóricos. En el código, la arbitrariedad, espectador y ensamble, ¿no? Por ejemplo, ya que tenemos un poquito claro lo que es código para eco, ¿no? Pues aquí no va a estar muy alejado, ¿no?
Aquí lo que hace Lotman es ubica una pertinencia comunicativa en el sistema escena y espectador. O sea, hay una correlación entre uno y el otro, ¿no? El teatro desde la teatralidad, desde la relación entre texto y realidad, lo que sería poesía y prosa, es que, por ejemplo, tiene un ambiente determinado el teatro, ¿no? Donde hay un foro, un plato, etcétera, ¿no? Y de alguna manera sabemos que hay una lógica determinada, ¿no? Así como, por ejemplo, el cine tiene una lógica determinada que a lo mejor muchas veces esto implica cuando quieren algunos actores romper la cuarta pared, ¿no? Ser una especie de apóstrofe retórico, ¿no? Eh, pues de alguna manera trata de romper estas convenciones, ¿no? Pero sabemos justamente que se rompe esa convención porque hay una arbitrariedad dentro de ese mundo, ¿no? Entonces aquí luego Lotman reflexiona mucho sobre la influencia de la acción sobre el espectador, ¿no? Y entonces aquí viene mucho la reflexión teórica comunicativa, ¿no? Dentro de este papel muy superfluo que tenía, por ejemplo, Sartori, ¿no? En términos de lo que sería si los videojuegos, si por ejemplo la nani, ¿no? La nana televisión, ¿no? Influye a que los niños sean violentos, etcétera. No hay un estudio determinado sobre la conducta, ¿no? Que influencie realmente a los seres humanos, siendo que es más bien al grado contrario, ¿no? Tendríamos que analizar qué es lo que hace influyente a una persona tener acciones determinadas, ¿no? Entonces, quien va al teatro, quien va a un espectáculo, si no es consciente de que es una realidad determinada, ¿no? Pues obviamente hay problemas de facto desde antes, ¿no? O sea, desde antes ahí hay un problema de facto en donde si una persona no sabe que está viendo un programa de televisión o que está jugando un videojuego, entonces no puedes determinar o culpar al videojuego por eso, ¿no? Sino estarías culpando la misma relación social que interactúa alrededor de él, ¿no? Entonces ahí no es un problema de la influencia del espectáculo, ¿no? Entonces, en esta parte, ¿no? Cuando se es consciente, ¿no? De que cuando se hace un montaje determinado, hay un habla, ¿no? Es un mensaje, ¿no? Que a lo mejor el dramaturgo, el director trata de dar a conocer, el actor da a conocer una perspectiva sobre esa historia. Cuando salta, por ejemplo, ahora a la parte de lo pictórico, ¿no? eh, Hace reflexiones también sobre la representación. Aquí es interesante Lotman porque en la pantalla, ¿no? En lo que es el escenario, pues bueno, de alguna manera converge con un elemento que ya no es verbal, ¿no? Y que si ya no es verbal, influye al que nosotros lo codificamos verbalmente como un texto. Pero aquí llega a tocar un elemento importante en lo pictórico, porque entonces el texto confronta lo que es lo icónico, ¿no? Entonces aquí la retórica visual, lo que a lo mejor de alguna manera ya habíamos visto con Barthes, se aterriza porque entonces nos hace confrontar que no solamente los elementos textuales, ¿no? Son los elementos que pueden prestarse a la significación. De hecho, en gran parte de las presentaciones PowerPoint que ustedes reciben alrededor de toda la carrera, bueno, ahorita de todas las clases en línea, ¿no? Pues de alguna manera tratan de enfocar a veces como un relevo, un anclaje de lo que estamos viendo, ¿no? Pero de alguna manera hacen confrontar que es un propio mensaje de la comunicación pedagógica para que ustedes lleguen a entender algo, ¿no? Entonces aquí hay un elemento de la duplicación, ¿no? O sea, lo que es la semiótica visual, ¿no? Debido a que la imagen, ¿no? Y el texto de alguna manera van de lleno ayudándonos en nuestra comunicación humana. Entonces, digo, por eso, bueno, las pinturas de Velázquez, ¿no? Digo, no quise poner las meninas, ¿no? Así como es el clásico, ¿no? Pero, por ejemplo, la Venus del espejo, ¿no? ¿Quién es el que está viendo, no? Si está viendo, por ejemplo, la Venus, ¿no? Y nosotros estamos viendo el espejo, ¿no? O sea, tenemos una reduplicación aquí de la imagen, ¿no? Pero estos juegos que solamente aparecen dentro de la época moderna, ya no es la imagen por la imagen,
sino el juego que hacemos de las representaciones, ¿no? Por ejemplo, en esta de Van Eyck, ¿no? Como por ejemplo se ve un espejo, pintar un espejo, ¿no? Al fondo, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? Que llega a tomar una perspectiva de tratar de dejar un universo ahí pleno, ¿no? Pero es un juego icónico visual, porque realmente definimos ahí unas cuestiones que, bueno, en otros términos se le conoce como la semiótica planaria, ¿no? Y que es figurativa y plástica, ¿no? Tenemos elementos plásticos que más o menos se determinan por los colores, etcétera, ¿no? Pero la figuratividad es aquella que nosotros interpretamos insertándonos en ese mundo pictórico. Ese es un tema interesante, ¿no? Que también se mete la semiosfera y los muñecos Lotman, ¿no? La relación entre autor con el juego, ¿no? Y contra el adulto, contra lo folclórico y lo arcaico, ¿no? Que por ejemplo, pues toda la cultura, por ejemplo, de las figuras, ¿no? Que a lo mejor se pueden hacer figuras de barro, figuras de arcilla, figuras de porcelana, etcétera. Pero, por ejemplo, en nuestra cotidianidad, por ejemplo, un oso de peluche, un juguete, etcétera, ahora juegan un papel muy, muy interesante, ¿no? Porque a través de cualquier objeto que determinamos, ¿no? Se implica una mitología, ¿no? Digo, me recuerda un poquito ahorita que el sábado tengo un poco fresca la clase de lenguaje, cultura y poder, ¿no? Sobre los mitos, ¿no? A lo mejor un texto que espero que hayan leído en primer semestre, que es Mitologías de Roland Barthes, que precisamente dice que cualquier objeto nos puede implicar generar una habla discursiva, ¿no? Entonces, haces un mito, ¿no? Digo, a ustedes ya no les tocó esta época en donde, digo, yo en mi infancia iba al cine, ¿no? Me llevaban al cine, ¿no? Y cuando salías del cine, habían unos vendedores ambulantes, ¿no? Donde vendían muñequitos referentes a la película que habías visto muchas veces, ¿no? O sea, si era una película de Mazinger Z o una película de algún personaje, ¿no? De Roger Rabbit o lo que fuera, afuera del cine vendían estos objetos, ¿no? Digo, esa parte de la cosmovisión cultural se cambió mucho con los nuevos cines, ¿no? Con los nuevos complejos que a ustedes ya les tocaron en los años 90, pero de alguna manera, ahora lo que pasa de alguna manera es que sale la película de los Avengers y salen los muñecos de los Avengers, ¿no? O sea, no se compraría el objeto de los Avengers si no hubiera una película por detrás porque dices, estás imaginando eso, ¿no? Digo, porque siendo honestos, pues muy pocos realmente se han metido a leer los cómics, ¿no? Entonces, es una minoría. Realmente el cómic ya es un área muy especializada, ¿no? Pero los muñecos están de lleno también con las mitologías clásicas, ¿no? Yo digo que, por ejemplo, aquí, así como cuando jugamos a los Pokémones, ¿no? Y tenemos nuestras figuras que nos dan poderes, ¿no? Pues a veces los santos, ¿no? Los santos juegan ese poder, ¿no? Porque dices, yo traigo al santo, los traigo cargando al santo, traigo a mi Pokémon que me da fuerza, ¿no? Y puedo activar mis poderes, ¿no? De compasión para que me den lana para la fiesta del santito, ¿no? Y entonces se enarbola un poder cultural, ¿no? Entonces hay una mitología. Y en esa dimensión, o sea, podría ser el mismo folclore que tiene un juguete, ¿no? O sea, aquí el mito no hay una película, pero sí hay una narración discursiva de las historias del santo, ¿no? De este santo determinado, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿no? Está una relación con el autor y el juego, ¿no? Aunque el autor aquí sea no un autor a veces físico, sino como el gran autor, como diría Bakhtin, ¿no? Un autor literario, ¿no? Que no es no es la persona, sino el conjunto cultural, ¿no? De ciertos elementos que someten a un discurso determinado, ¿no? En el cual nosotros nos vamos a adherir, ¿no? Por ejemplo, o sea, a lo mejor no importa quién haya escrito la Biblia, sino que nos adherimos a lo mejor a veces a un discurso particular dentro de ese campo. Y bueno, finalmente llega lo que sería la semiósfera y la arquitectura Lotman, ¿no?
que es también una especie de modelización, ¿no? Que cuando se hacen planos arquitectónicos, muchas veces es imaginarse cómo va a ser esa estructura física en la cual van a habitar personas o van a deambular personas, ¿no? Entonces ahí es una estructura mental, una estructura de texto posible. Y esto, pues bueno, converge mucho con las tendencias históricas, como por ejemplo puede ser la cosmovisión determinada, ¿no? Y por ejemplo cierto orden gráfico, físico, visual, ¿no? Donde más o menos se va a constituir como estereotípico, ¿no? Y eso va a determinar simbólicamente, por ejemplo, la construcción de una ciudad, ¿no? Entonces aquí viene la parte del ensemble, ¿no? Que es una orientación radical hacia la heterogeneidad de los recursos de la expresión artística. O sea, ¿qué elementos tienes en tu cultura? Y tú los converges, ¿no? Por ejemplo, pues, la parte de la artesanía muchas veces repite elementos, ¿no? Que aunque sea para un bien común determinado, ¿no? Una artesanía más o menos repite conceptos, los establece a la media, ¿no? De los códigos significantes, ¿no? Y las personas entonces se adhieren a ese código en sus subcódigos específicos para decir que es válido para un cierto símbolo en una ciudad. Entonces, aquí, por ejemplo, bueno, teníamos, por ejemplo, aquí una estructura griega, ¿no? Aquí unas grecas, ¿no? De la cultura mixteca, ¿no? Entonces, ambas edificaciones, pues a lo mejor servían para ser habitadas, etcétera, pero responden a elementos arquitectónicos diferentes, ¿no? Entonces, son tendencias históricas, pero que obedecen a una cultura. Entonces, ¿cómo se vive el ensemble y la vida cotidiana, no? Entonces, nosotros, por ejemplo, en la cultura, lo que hace, el ser humano no es solamente racional, sino que también puede ser emoción, ¿no? O sea, cuando llega el Día de Muertos, ¿no? O sea, eso también es muy interesante porque llámese también Día de Brujas o Día de Muertos, el hecho de que las personas ahora vayan disfrazadas ya dependiendo de qué tradición quieras, ¿no? Si vas de esqueleto o algunos que parece panda, o si vas, por ejemplo, de algún monstruo, etcétera. Finalmente es una especie de ensemble, o sea, de cuáles son los elementos que tienes a tu alrededor y no solamente los materiales plásticos, ¿no? Sino la figuratividad de esos elementos, cómo tú te haces representante, ¿no? De cierto mito, de cierta conducción cultural, ¿no? Y entonces ahí hay una dimensión de interiorización. O sea, entonces nosotros podemos tener una dimensión del arte muy próxima, diría Kadia Mandoki, la prosaica, ¿no? Es una dimensión estética de lo cotidiano, en donde de alguna manera interiorizamos todos esos valores estéticos, culturales, ¿no? Y los hacemos partícipes en un momento determinado, es como un elemento sincrónico, ¿no? Y ahí es donde juega mucho, por ejemplo, nuestro interpretante, o sea, el conjunto colectivo se interioriza alrededor de nosotros, o sea, si yo cómo me quiero vestir, yo cómo me quiero representar ante el mundo. Entonces, nosotros significamos, independientemente de que no queramos, significamos cosas en la manera de vestir, en la manera de hablar, en la manera de comportarnos. Sabemos que hay un rol y un personaje, ¿no? Entonces, muchas veces, cuando tratamos de llamar la atención, etcétera, pues bueno, estamos entre la convención y la ruptura. Bueno, convención porque, pues bueno, muchas veces el clásico que quiere llamar la atención pintándose el cabello de color rojo, pero al mismo tiempo genera una tendencia, ¿no? Entonces se hace partícipe de una identidad determinada, ¿no? Que lo interioriza, ¿no? Entonces ahí las identidades juegan mucho con este ensemble, ¿no? En la vida cotidiana, ¿no? Estamos representando sin querer representar cosas muchas veces, ¿no? Y bueno, hasta aquí, bueno, un poco la parte de Lotman. Vamos a ir soltando un poquito ya ahorita ya la parte de qué otros caminos de la semiótica nos quedan. O sea, por eso les decía al principio de la sesión que esta sesión no es como despedida de la semiótica, pero es lo que de alguna manera esto incluía varias sesiones, ¿no? En el antiguo plan de estudios, donde veíamos un poco con particularidad cada uno de estos elementos.
en donde pues se van aterrizando estas dimensiones particulares, ¿no? Donde nos vamos a o sea, ya hemos hablado de teatro, hemos hablado, por ejemplo, de la arquitectura, de lo pictórico, que a lo mejor son alcances que a lo mejor se van a ver mucho en imagen y discurso audiovisual, pero que desde la semiótica tienen una particularidad, ¿no? Entonces ahora hay, entre otros alcances semióticos, por ejemplo, podemos hablar del cine, ¿no? Por ejemplo, la semiótica audiovisual desde la configuración descriptiva del fenómeno del lenguaje, o sea, ubicar cuál es su fenomenología, ¿no? Particularidad del lenguaje, ¿no? Hasta sus particularidades del discurso, ¿no? Por ejemplo, Jean Mitry habla mucho de qué es el lenguaje cinematográfico, también Christian Metz, pero se generan posturas de análisis, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la gran sintagmática del film narrativo de Christian Metz, ¿no? Donde, a diferencia de lo que veíamos, por ejemplo, en, en Grey Mass, ¿no? Que, por ejemplo, nos podía abordar, por ejemplo, cuál es la totalidad de un filme o un cuento. En esta parte es muy específica para analizar secuencias, ¿no? Entonces, aquí la gran sintagmática tiene que ver con los procesos, cómo se distribuyen los elementos, por ejemplo, entre toma y toma, ¿no? Toma 1, toma 2, toma 3, ¿no? Y cómo en la mezcla del montaje, ¿no? Más o menos se van determinando una estructura, ¿no? Del recorrido visual, ¿no? Entonces ahí son 8 elementos, ¿no? Que va distribuyendo entre plano autónomo, sintagma paralelo, sintagma seriado, sintagma descriptivo, sintagma narrado alternado, lo que es la escena, ¿no? La secuencia episódica y la secuencia ordinaria. Ese es un modelo de análisis del filme. Esto lo verán a detalle en imagen y discurso audiovisual, pero es un poco para mencionarlo desde una semiótica particular que es la de Metz, que dimensiona un estructuralismo básico, pero de ahí ya va saltando a lo que sería el postestructuralismo, porque va a dimensionar aquí al cine como un habla, no como una lengua, ¿no? Entonces es como una expresión, ¿no? Y si hablamos de habla, entonces hablamos de diacronía. Y si hablamos de diacronía, entonces ya estamos muy cerca de la dimensión pragmática, ¿no? Esto es nada más para mencionar que, bueno, hay una línea de análisis de cine muy, muy específica. Hay otros alcances semióticos, por ejemplo, las del cómic, que es Daniel Barbieri, ¿no? Con los lenguajes del cómic, que es lo que le especifica cuáles son los elementos de los discursos de la forma de los discursos dentro de un discurso. Por ejemplo, en el cómic se pueden hacer alusiones al sonido, se pueden hacer alusiones a la música, se pueden hacer alusiones a la literatura, a la gráfica literaria, a la parte de incluso del cine, aunque por ejemplo van de la mano históricamente el cine y el cómic, aunque van de la mano. O sea, lo interesante es que en algún momento cruzan, ¿no? Y se establecen ciertos recursos narrativos o descriptivos para el cómic. Eso es lo que analiza Daniel Barbieri en su libro de los lenguajes del cómic. Por ahí hay otro libro de Román Gubern de los lenguajes del cómic. No es tan analítico, es más superfluo, habla más de historia, etc. Daniel Barbieri es contemporáneo de Eco, entonces creo que es muy, muy útil para acercarse también a una dimensión de la semiótica del cómic, ¿no? Para hablar de semiótica del sonido, pues bueno, aquí hay unos autores, ¿no? Lidia Camacho, Barry Trox, Javier Ariza, Michelle Chion, que hablan un poco del fenómeno de lo que puede representar el sonido, la dimensión de cómo se organiza, por ejemplo, en la radio, por ejemplo, la parte de Lidia Camacho, la imagen radiofónica, ¿no? Barry Trox, además, como por ejemplo la música tiene un sentido, ¿no? Javier Ariza también. Michelle Chion, pues bueno, lo mezcla mucho con la audiovisión, que es la parte auditiva visual, ¿no? Y ya un poco ya llegando a los últimos 30 años, ¿no? La semiótica de los videojuegos y el arte virtual, bueno, ya ni tan reciente, ¿no? Porque Omar Calabrese por ahí en los 80s, en la era neobarroca, ya hablaba del lenguaje cinematográfico insertado dentro de los videojuegos, ¿no? Pero esa reflexión, aunque fuera dentro del discurso, dentro de otro discurso, ¿no?
está, por ejemplo, dimensionada a la posibilidad de hacer análisis, ¿no? De lo visual en un juego. Y que bueno, a veces en un videojuego, por ejemplo, lo importante no siempre es la narrativa, sino a veces la interacción, ¿no? El punto vicario, lo que le dicen, cuál es el punto de referencia que tiene el sujeto frente al juego, ¿no? Porque digo, hay videojuegos que, por ejemplo, tratan de emular muy bien, ¿no? Por ejemplo, los de Metal Gear, ¿no? Uno creo que todavía de los de Play 1, creo. La primera secuencia estás viendo los créditos de una película, estás como jugando una película, ¿no? Más o menos, ¿no? Pero el juego va más allá de eso, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cuál sería la narrativa de Candy Crush? Pues eso sería más como una condición poética, ¿no? O sea, porque es más cognitiva, ¿no? Neurocognitiva. Entonces, ahorita ya hay una área muy, muy, muy híbrida, ¿no? Donde, pues bueno, ahí ya converge mucho la psicología, la hermenéutica, la semiótica, ¿no? Entonces, pues bueno, por ahí Andrew Darley no es un análisis semiótico, pero sí filosófico estético. Mariano Seltzer, Joan Costa habla mucho de lo que sería la gráfica virtual, ¿no? Y Jason Howlery, que muchos de ellos hablan de toda la parte del mensaje digital, ¿no? Entonces, de alguna manera, aquí las reflexiones finales, ¿no? Que vamos a ir viendo, ¿no? Que el planteamiento de Eco de ver a la cultura como un fenómeno de comunicación y la significación implica la necesidad de comprender el fenómeno de los códigos o las relaciones que se establecen arbitrariamente la función de un signo determinado. En cambio, la reflexión de Lotman, la dimensión de la cultura también encierra la relación de los signos. En la ejemplificación de la escena y el teatro se vislumbra también un análisis de la conducta humana. En la ejemplificación de lo visual hay una reflexión de la representación y el sentido semiótico. En el aterrizaje de los muñecos y los juegos se ejemplifica mucho el uso de la significación en torno a los mitos y a las ideas que suponen a dichos objetos, por lo tanto implican una actuación alrededor de ellos. En la arquitectura se aterriza un modelaje posible del actuar humano y de los símbolos, y en la vida cotidiana producimos signos en nuestro actuar y significar. Así podríamos continuar con otros elementos de la cultura como el arte visual, el cine, los videojuegos, el sonido, etcétera, ¿no? Y bueno, pues aquí las fuentes, bueno, de Daniel Barbier, pues recomiendo ahí, si quieren revisar los lenguajes del cómic, el texto por ahí se puede conseguir por internet, ¿no? Digo ahí, el modelo comunicativo, que es un compendio, y ese es más como de teorías de la comunicación, de Castro y Shell, ¿no? Pero de ahí, pues bueno, vienen buenas reseñas de algunos autores, ¿no? El Tratado de Semiótica General, que es una obra ahí obligada, ¿no? Humberto Eco. De Lotman, pues bueno, ahí revisamos la semiosfera 1, la 3, ¿no? De Christian Menz, pues están los ensayos de la significación en el cine, 1 y 2, ¿no? Y de Jordi Sánchez Navarro, narrativa audiovisual, ¿no? Que de alguna manera también es un texto que se verá el siguiente semestre, ¿no? En imagen y discurso audiovisual, ¿no? Por lo demás, pues bueno, entonces, pues pasamos entonces ahora a lo que sería la parte de preguntas y respuestas, ¿no? Entonces, bueno, comentarios, ¿no? Hasta aquí, un poco reflexionando, ¿no? Pues ya que estamos en los caminos finales, ¿no? De esta reflexión semiótica, pues es ver entonces, qué es lo que nos queda, ¿no? Digo, por falta de tiempo, por falta del semestre, porque bueno, hay que darle entrada y tiempo a la parte de la dimensión hermenéutica, ¿no? La siguiente sesión vamos a ver algo de Husserl, este, para que, digo, vayamos aterrizando esta dimensión hermenéutica. O sea, prácticamente dentro de lo que era el curso antiguo, ¿no? Aquí más o menos terminaba el curso, ¿no? Con el nuevo plan, pues bueno, de alguna manera ahora se extiende esta parte de hermenéutica, por eso no le damos tanto de lleno a dimensionar lo que sería eh, plantear en específico algunos de estos modelos, ¿no?
Lo importante es que veamos, ¿no? Dentro de esta gama de posibilidades, por ejemplo, la posibilidad de plantear un tema, ¿no? O sea, es en el imaginario de ustedes, digo, hay muchos otros temas que no solamente obedecen a lo visual. Ya decía Humberto Eco que pueden obedecer a los códigos del gusto, como por ejemplo en la dimensión, este, por así decirlo, de la comida, por ejemplo, está Levi-Strauss, por ejemplo, en los códigos del sonido hay otro tipo de autores, ¿no? Entonces, eso es importante que vayan vislumbrando para que vayan pensando más o menos, ¿no? Para el trabajo final que se entregará, pues, a finales de enero, ¿no? Lo que será su trabajo de reflexión personal, ¿no? Sobre algún tema en particular que utilicen alguna de estas teorías que hayamos visto, ¿no? Una o dos o tres, ¿no? Que les permita hacer un análisis reflexivo sobre cualquier objeto, ¿no? No solamente basarse solamente en un modelo, pero sí construir un análisis. Entonces, no sé, dudas, preguntas, comentarios hasta aquí. En Eh, comentarios escribieron en el mensaje hace ratito que Jesús Correto, que los santos no pelean entre sí. ajá. Arturo Alvarado citó a Sisek. Y Alan Romero dijo que The Ok. Order fue criticado por ser más una película que un juego. Ah, ok, sí, 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 sí. Pues aquí por ejemplo, cuando se meten un poco a la dimensión de el análisis de videojuegos, pues bueno, la lectura más confiada a veces es irse por la narrativa, pero pues no siempre toda la narrativa obliga a que podamos establecer un análisis determinado, ¿no? Sino que pues, la idea es que cada fenómeno, por ejemplo, el teatro es diferente al cine, ¿no? Una radionovela es diferente al cine y al teatro, ¿no? El videojuego tiene un orden diferente, ¿no? Entonces, cada, cada caso, cada ejemplo, cada tema de investigación va a tener una particularidad. Y no olvidar, por ejemplo, esa parte de James, ¿no? Que nos situaba en la adecuación de la teoría, ¿no? Y porque a lo mejor las teorías que vimos pues aparentemente son limitadas ante la discursividad moderna, ¿no? Ante toda la gama de posibilidades que nos enfrentamos actualmente. Entonces, de alguna manera, pues lo importante es que entendamos o podamos ir abarcando de acuerdo a la teoría, la modificamos, ¿no? Manejamos categorías y eso es una buena reflexión para cuando se quiere hacer una tesis, ¿no? En una tesis uno no necesariamente tiene que copiar los términos tal cuales del autor, sino interpretarlos y manejarlos de acuerdo a cuál va a ser tu objeto de estudio. Entonces, ahí en una tesis viene a ser relativamente dialéctico entre cómo adecuas la parte teórica con la parte del caso, ¿no? Y la parte personal, ¿no? Porque cada tesis es diferente, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiera comentar algo, alguien más por ahí. No se amontonen. ¿Se les ocurre, por ejemplo, qué posibilidades se puede hacer, ¿no? En toda esta dimensión semiótica, ¿no? O sea, no solamente ya llegamos a esta parte en donde Perdón, profesor, comenzamos tenemos a una ver teoría. presentación. Dime, Primero, Brenda Murillo. a ver, adelante. Bueno, yo tengo una duda respecto a lo de la primera imagen que vimos, la del gatito. Ajá. Eh, si, por ejemplo, nada más el compañero que sabía bien este contexto lo entendió, pero y alguien que no sabía o que no sabe eso, ¿cómo puede hacer para entenderla de una manera correcta? Pues mira, no sé, aquí más que pensar en lo prescriptivo del deber, o sea, porque bueno, o sea, si a mí me preguntan, bueno, ¿cuáles son las no sé, alguna menciona 20 obras literarias, ¿no? Que no sean comedia o tragedia, ¿no? De los griegos, a lo mejor me quedo así como que pues me necesito conocer más, ¿no?
O me preguntan, por ejemplo, cuál fue el último meme, ¿no? Del día de ayer, pues a lo mejor no lo puedo saber. Lo que tenemos enfrente de nosotros es ver que cada elemento de significación funciona de manera diferente. Entonces, no se trata de que, por eso les decía, no se trata de determinar que en el caso de que un alumno no pueda significar que es el Nyan Cat, ¿no? Pues está mal, ¿no? Simplemente es lo que dimensionamos que son alcances de lectura, o sea, las lecturas son diferentes. Entonces, hay veces lo ideal es que, por ejemplo, en una cultura, pues, por ejemplo, en el taco, a lo mejor sí hay una especie de universalidad, pero entonces ahí ya entramos a una parte de lleno que incluso llena con la parte hermenéutica, ¿no? O sea, no solamente depende del discurso que analicemos, sino de ubicar al receptor, de cómo está interpretando las cosas. Al fin y al cabo, pues, ojalá pudiéramos ser telépatas para transmitir los significados, ¿no? Pero de alguna manera, a lo mejor eso confrontaría muchos elementos de discurso, etcétera, ¿no? Sería muy diferente, ¿no? La comunicación sería diferente. Pero de alguna manera, estamos en este mundo a lo mejor de la posibilidad donde también es una ventaja en donde no solamente podamos significar algo en la determinación única que desea el emisor, ¿no? Sino que podemos significar varias cosas, ¿no? Ahí es donde, por ejemplo, en la publicidad, sí, por ejemplo, ahí sí, si utilizas un significado muy particular, ¿no? Muy específico, ¿no? Y no va con tu producto, ¿no? Entonces es una mala publicidad, porque a lo mejor lo que tienes que asegurar, ¿no? En la comunicación es que el mensaje sea claro y tenga una eficacia simbólica, ¿no? Entonces, más allá de esto, no quiere decir que sea malo el que no interpretó al Nyan Cat, simplemente el alcance fue diferente, ¿no? Y puede ser un elemento que a lo mejor, eso lo que me da a entender pragmáticamente es que si a lo mejor yo quiero promocionar algo de gatos, pues no uses ese elemento porque no todos lo van a significar bien. Eso es lo que muchas veces se hace en los focus group en publicidad, ¿no? Si no todos logran significar al producto con una tendencia o con un símbolo, pues mejor cámbialo y esto se mide mucho en porcentaje, ¿no? A lo mejor si el 80% me significa algo, pues a lo mejor ya me doy por bien servido, ¿no? Si no, pues hay que volverle a meter investigación cualitativa, ¿no? Pero es más bien por ahí sería, ¿no? Ese asunto. Hay una participación escrita y es de Arturo Alvarado. Dice que las posibilidades son infinitas, que cree que no hay maneras correctas o incorrectas de interpretación. Toda interpretación es aceptada. Quizá alguna tenga el contexto con el que fue hecho el objeto a analizar y otras no. En su opinión, eso es lo rico de la convivencia con otros. Y Ok. Karim Hernández menciona, por eso se dice que no hay hechos, sino interpretaciones, ya que no existe una verdad absoluta. Claro, o sea, por eso Humberto Eco tiende más a la dimensión pragmática, ¿no? O sea, si se dan cuenta, aquí hay como una crítica muy fuerte al estructuralismo básico, ¿no? Al estructuralismo que determina, no, solamente en el mensaje se va a determinar, pero por ejemplo, cuando veíamos en Jameslab, ¿no? La aplicación del modelo, ¿no? ¿Quién dice que un elemento sea el sujeto y cuál sea el otro el objeto y el otro el interpretante? Pues ahí es un sujeto el que está determinando. No es una determinación en que diga que sea universal, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que hacer una reflexión de lleno en donde, pues dices, a lo mejor en este caso, ¿no? Lo que se comienza a apuntalar ahí, por ejemplo, es a reflexionar nuevamente sobre cómo funciona el interpretante, en cómo el discurso, ¿no? Más o menos se clarifica por las interpretaciones, ¿no? Por eso a Humberto Eco le cae muy bien la lectura persiana, ¿no? La lectura kantiana de la construcción del mundo, ¿no? En términos de las ideas, ¿no? Sin rayar, obviamente, en las dimensiones fenomenológicas que vamos a ver la siguiente unidad, pero
y también en la dimensión de la teoría rusa, ¿no? Entra muy de lleno a vislumbrar la actuación, o sea, la acción de las personas, ¿no? Respecto de la acción de las personas, podemos entender cómo una, un ente de significación puede ser connotado, ¿no? Entonces ahí implica mucho la relación entre sujeto y signo, pero no solamente entre lo que es el propio elemento del significado, sino en el uso del signo, ¿no? En la parte pragmática. Entonces, por eso la escuela rusa es como una escuela híbrida y la postura de Eco también. A ver, ¿alguien más por ahí? Otra vez Arturo Alvarado menciona un sujeto a que a la cultura con la que fue socializado y así podrá interpretar. Sí, bueno, o sea, obviamente aquí en esa parte, por eso Humberto Eco criticaba la parte de la sociomiótica, porque realmente lo que llama el interés es cómo significamos culturalmente un elemento, ¿no? Que bueno, este es un gran debate luego de la teoría de la cultura, ¿no? Porque pues finalmente en la teoría de la cultura hay dos posturas, una que es positivista, ¿no? Que decir que la cultura es una externalidad de la naturaleza, ¿no? Y hay otra que dice la postura de la gente, ¿no? Dentro de una postura del sujeto, ¿no? Donde dice la cultura trata de romper con la naturaleza, ¿no? O sea, ¿qué ventaja tiene que el hombre pueda mentir? Porque puede manejar su discurso aleatoriamente, ¿no? A diferencia de que, pues, a lo mejor los animales son evidentes en su comportamiento y, pues, por ejemplo, su mensaje es solamente direccional entre el estímulo y la respuesta, ¿no? Pero tal vez por esta dimensión de la mentira, ¿no? Es que, por ejemplo, nos podemos diversificar en términos de cultura, ¿no? Porque podemos decir, eh, no, hoy, a lo mejor hoy me siento triste, pero tengo que dar buena cara y les digo, ah, me siento bien, ¿por qué? Porque tiene un uso práctico el que decir, pues, ¿para qué tengo que dar explicaciones para que yo me sienta más mal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, en esa implicación puedes decir, bueno, pero a lo mejor tu rostro no miente, ¿no? Entonces ahí es donde, por ejemplo, de alguna manera, hay elementos de codificación, ¿no? Que a lo mejor eran los elementos que Goffman trataba de implicar, o todas estas escuelas del interaccionismo simbólico, ¿no? O por ejemplo en esta serie, ¿no? Que se llamaba Lie to Me, ¿no? Por ejemplo, de esta persona que podía determinar si una persona mentía o no, ¿no? Entonces, eso tiene que ver mucho con la comunicación humana, ¿no? Que son elementos que a lo mejor deberíamos, pues a lo mejor plantear, ¿no? Mucho en la carrera, ¿no? En términos no solamente sociológicos, sino también clínicos, ¿no? Que esa parte intermedia entre lo biológico y lo cultural, en donde cómo hay manifestaciones entre una persona y otra, ¿no? Respecto de su conducción, ¿no? En hacer un gesto, en hablar, en crear arte, ¿no? Digo, ahí en la dimensión del arte, cuando te la psicoanalizan, pues dices como que pierde un poco el sentido, ¿no? Porque, pues bueno, el artista, pues lo que menos quiere es como que evidenciar cosas que no quiera saber, pero bueno, ahí luego las pinturas surrealistas trataban de converger mucho con el psicoanálisis, etcétera, ¿no? Bueno, no sé, ¿alguien más? Eh, no sé qué les ha parecido toda esta parte. Eh, digo, han sido términos muy, muy generales sobre la parte de semiótica, en términos de las grandes teorías. O sea, vimos, pues, las dos tradiciones, Saussure, Peirce, Morris, ¿no? Podemos decir que vimos a Roland Barthes, comentamos a Humberto Eco, a Lotman, a Torop, a Greimas, a Vladimir Prop, ¿no? Entonces, digo, no solamente ya es un solo autor los que hemos visto, pero sí nos da un sentido de toda esta magnitud, ¿no? Entonces, uno de los ejercicios que, bueno, ya aparecerán hoy en la plataforma, uno de ellos será el planteamiento de un problema, ¿no? Dentro del eje semiótico que pudieran plantear y que a lo mejor qué teorías utilizarían, ¿no?
o qué podrían usar, ¿no? Y como actividad complementaria esta semana, pues sería un ejemplo nada más de intertextualidad, ¿no? Así como eso sería una actividad complementaria optativa para los que luego no han entregado muchas cosas, ¿no? Y veríamos un texto ahí de 5 ideas sobre la fenomenología, algo así de Husserl, ¿no? Ese va a aparecer en la nueva unidad. Y pues bueno, no sé si no hay otra pregunta, entonces pues estaríamos cerrando la sesión del día de hoy. Pues muchas gracias a todos ustedes. Ha sido, pues bueno, todavía no acaba el curso, pero pues bueno, sí, comenzamos a cerrar un poquito la parte de semiótica como a lo mejor se conoce. Vamos a ver un poquito de Paul Ricoeur en el mes de enero, ¿no? Pero pues bueno, ya es una dimensión postestructural. Entonces, sin más, pues les agradezco su atención. Muchas gracias por su participación y pues nos estamos escuchando. Entonces, hasta la siguiente semana. Revisen bien el calendario para que no estén esperando luego en sala de espera los días que no hay clase. Y pues bueno, nos vemos y hasta la próxima. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego. Muchas gracias, Hasta profe. luego. Hasta luego, profe. Gracias.